Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quién es Thomas Evoli. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Es gratis. Thomas Tommy Ryan Evoli fue un mafioso de la ciudad de Nueva York que finalmente se convirtió en el jefe interino de la familia criminal Genovese. Nacido el 13 de junio de 1911 en Siciano, en la provincia de Nápoles, Italia, hijo de Louis Evoli y Maddalena Maddalon. Evoli medía 1.78 metros, pesaba 75 kilos, tenía un tatuaje en el brazo derecho y era hermano del capo de la familia criminal genovesa Pasquale Patty Ryan Evoli. Para ocultar su herencia italiana, Evoli adaptó el apodo Tommy Ryan del boxeador profesional Tommy Ryan. Evoli se nacionalizó ciudadano estadounidense el 27 de agosto de 1960 y se casó con Anna Ariola de Melrose Park, Illinois. Sus hijos fueron Thomas Evoli Jr. y el mafioso de la Chicago Outfit, Louis de Mook Evoli, que moriría de cáncer en 1987 a la edad de 52 años. Después de separarse de Ariola, Evoli entabló una relación con María Perello. Con ella tendría dos hijas, Maddalena y María, y un hijo, Saverio. Evoli también tendría dos hijas, Roseanne y Joan, junto con Helen Neji de Jackson Heights. Evoli y su tercera familia vivían en un edificio de apartamentos de gran altura en Fort Lee, Nueva Jersey, con vistas al río Hudson. Sin embargo, justo antes de su muerte, Evoli había comprado una casa en Fair Lawn, Nueva Jersey. De joven, Evoli trabajó como boxeador profesional. A principios de la década de 1920, durante la Prohibición, Evoli se convirtió en contrabandista del futuro jefe criminal Lucky Luciano y a principios de la década de 1930, Evoli ya se había convertido en el guardaespaldas personal del subjefe de Luciano, Don Vito Genovese. Algunas fuentes afirman que Evoli cometió hasta 20 asesinatos para la familia Genovese. En 1933, Evoli sería arrestado por 6 cargos de juego ilegal y alteración del orden público. En algún momento durante las décadas de 1930 o 1940, Evoli se convirtió en director de boxeo y uno de sus primeros protegidos en el boxeo fue el futuro jefe de la familia Genovese, Vincent Chin Gigante. El 11 de enero de 1952, Evoli agredió a dos oficiales durante un combate de boxeo profesional en el Madison Square Garden Arena de Manhattan. Esa noche, Evoli manejaba al boxeador de peso mediano Rocky Castellani, quien peleaba contra Ernie The Rock Durando. Después de que Durando derribara a Castellani en los asaltos 6 y 7, el árbitro Ray Miller detuvo la pelea y le otorgó una victoria por nocaut técnico a Durando. En ese momento, Evoli enfurecido entró al ring de boxeo y golpeó sin piedad a Miller. Posteriormente, en el camerino de Castellani, Evoli también pateó a Al Will, el famoso promotor de boxeo. Los escritores deportivos especularon más tarde que Evoli esperaba que su luchador ganara debido a un acuerdo ilegal con Will. El 23 de enero de 1952, Evoli fue acusado de 2 cargos de agresión por el incidente del boxeo. El 26 de mayo de 1952, Evoli se declaró culpable de cargos reducidos y posteriormente fue sentenciado a 60 días de prisión, siendo el único encarcelamiento durante toda su vida delictiva. Poco tiempo más adelante, la Comisión Atlética del Estado de Nueva York también prohibiría a Evoli boxear de por vida. En 1957, Vito Genovese finalmente se convirtió en el jefe y Evoli se convirtió en el capo régimen del antiguo Greenwich Village Crew. Se decía que Evoli era dueño de varios clubes nocturnos turísticos y bares gay en Midtown Manhattan y Lower Manhattan. Evoli también controlaba los fraudes en los muelles del río Hudson en Manhattan. Era propietario del Jet Music Corporation, un proveedor de máquinas de discos y dueño de la tabaquería Trian Cigarros Vending Service Incorporation. El 17 de abril de 1959, Genovese sería sentenciado a 15 años de prisión federal, dejando a Evoli como jefe interino de la familia. Gerardo Jerry Catena se convirtió en subjefe, Michelle Big Mike Miranda se convirtió en consigliere y Anthony Tony Vender Strollo se convirtió en el principal ayudante de Evoli. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Algunos autores afirman que durante los siguientes 10 años, las decisiones familiares fueron tomadas colectivamente por un comité de gobierno que incluía a Evoli, Catena y el capo Felipe Lombardo. Otros autores afirman que Miranda, no Lombardo, fue el tercer miembro de este curioso comité. El 14 de febrero de 1969, Genovese murió por causas naturales en prisión, dejando la jerarquía de la familia Genovese en crisis. Evoli era un sucesor lógico, pero su salud se había deteriorado ese año
y además estaba bajo investigación. El 28 de julio de 1969, Evoli sufriría su tercer infarto de ese año. Lo llevaron de urgencia al centro médico de la Universidad de Nueva York en Manhattan, donde finalmente se recuperó. Su anterior infarto se produjo el 17 de julio, 2 días después de comparecer ante el Comité de Investigación del Estado de Nueva Jersey en audiencia sobre crimen organizado. Evoli sufrió un ataque por primera vez en febrero de 1969 en una reunión de la Comisión de Investigación del Estado de Nueva York. Sin embargo, tanto las fuerzas del orden como otros mafiosos creían que Evoli había fingido algunos de estos ataques. En estas circunstancias, Catena se convirtió en el nuevo jefe oficial. Sin embargo, Catena fue acusado y encarcelado en 1970. Sin Catena, Evoli se convirtió en el jefe oficial de la mafia Genovese, aunque Lombardo y Miranda estaban realmente a cargo y Evoli era solo una fachada para las fuerzas del orden. Evoli continuaría como el jefe frontal de la familia durante los 2 años siguientes. Sin embargo, Evoli quería ser el verdadero jefe de la familia Genovese. Para promover su avance, Evoli pidió prestados $4 millones al presidente de la comisión y jefe de la familia criminal rival Gambino, Carlo Gambino, para financiar una nueva operación de tráfico de drogas. No obstante, las fuerzas del orden pronto cerraron la red de tráfico de drogas de Evoli y arrestaron a la mayor parte de su tripulación. Gambino y su subjefe Anielo de la Croce supuestamente vinieron a Evoli para recuperar su dinero, pero él ya no lo tenía ni se lo podía devolver. Luego, Gambino también supuestamente ordenó el asesinato de Evoli por falta de pago, aunque se cree que Gambino en realidad quería reemplazar a Evoli con su aliado Frank Funzitieri, y que utilizó ese momento de pérdidas en la fracasada operación de tráfico de drogas a sabiendas que no podría pagarle, como un pretexto para eliminarlo. El 16 de julio de 1972, Evoli salió del apartamento de su novia en Crown Heights, Brooklyn, alrededor de la 1 a.m., y caminó hasta su automóvil Cadillac con chofer. Mientras Evoli estaba sentado en el auto estacionado, un hombre armado que pasaba en un camión le disparó 5 veces, con varios impactos de bala en la cabeza y el cuello. Evoli murió instantáneamente. Nadie fue acusado nunca de su asesinato. El cuerpo de Thomas Evoli fue enterrado a los 61 años de edad en el George Washington Memorial Park en Paramus, Nueva Jersey. Aparte de la familia Evoli, los únicos asistentes al funeral fueron agentes del orden. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.